grabar, porque luego esto lo montaré en mi canal y bueno, los compartiré allí. Y bueno, la idea es que nos quede aquí este, digamos, esta actividad, porque ahí una de las cosas que quiero hacer como para no ir perdiendo, digamos, este tipo de actividad, lo que voy a mostrar hoy va a seguir, digamos, digamos, en otras actividades. Para el día 22 voy a tener una actividad con Sergio Campo de Excel e Info y voy a ir complementando más de lo que estamos viendo aquí. Luego en mayo voy a tener una actividad con mi amigo de allá de Venezuela, el profesor Castillo. Déjame buscar con Alfredo Castillo, donde voy a seguir mostrando más cosas de lo que se van a mostrar aquí. Entonces, bueno, la idea es esto, es que hagamos algo allí bien grande. Y bueno, mi nombre es John Escalante, y yo estoy ubicado en Cali, Colombia, y tengo aproximadamente 4 años trabajando con esta herramienta. Y cuando yo inicié digamos, mi emprendimiento, mi negocio, yo incluso lo inicié en Venezuela, yo viví mucho tiempo en Venezuela, en Caracas, y hice mi empresa allá, monté todo allá, pero lamentablemente, bueno, no lamentable, a mi esposa le salió una oportunidad de trabajo para acá, para Colombia, y bueno, tomamos la decisión de venirnos para acá. Y las cosas en Venezuela habían estado un poquito complejas, y bueno, se dio la oportunidad de venirse para acá, y lo que me permitió a mí, estando aquí, es que después nos tocó el tema de la pandemia, y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Aiden, a todas las personas que de alguna manera hemos estado haciendo actividades, y bueno, entonces uno se pone como que más contento y comienza a subir la barra porque uno a veces piensa que las cosas que estamos haciendo son buenas, pero cuando te vas a las redes ves muchas cosas más, ¿no? Y eso lo que hace es ponerte a volar la creatividad. Entonces, yo el mes pasado, sí, creo que fue el mes pasado, hice una actividad en una universidad allá en Venezuela, en Valencia, donde estuve hablando de la hoja de Excel, sí, de la hoja de Excel, todo lo que pudiéramos hablar de Excel y demás, ¿no? Y luego salió el comentario que cuando hablaba de Visual Basic Application de Excel. Entonces, esto es un área donde yo no me considero experto, ¿sí? Yo lo que me considero es un aficionado. Quien les habla se graduó como ingeniero en informática, pero yo nunca ejercí la carrera como programador. Yo estuve en otra área que fue venta, y con venta aprendí que a pesar de que estabas en la calle, estabas haciendo otra cosa que no era programar, todo tenía que cumplir un proceso. Entonces, claro, uno entiende todo el tema de la calle. Yo fui vendedor, fui supervisor, y necesitaba después leer información. Tuve la oportunidad que hice mis pasantías dentro de la empresa y bueno, conocí Excel. Conocí Excel en el año 2006 con una tabla dinámica, y de ahí me quedé, digamos, como que pegado allí, y comencé a crear cosas, a crear cosas, a crear cosas. Y recuerden que para ese tiempo no teníamos esa disponibilidad como ahorita, que ya tenemos redes, tenemos YouTube, tenemos Google, y cuando tú tenías una duda de hacer algo, ahorita puedes encontrar la respuesta un poco más rápido que antes. Antes tenías que leer libros, ahorita tienes que hacer un poco de cosas. Entonces, gracias a toda esa experiencia allá, mis últimos 6 años de vida laboral, estuve trabajando en la parte analítica, ¿sí? Generaba dashboard, generaba informes, en verdad eso es lo que realmente hago yo en mi negocio, que es generar indicadores, pero también se dio la oportunidad de comenzar a crear pequeños programas para poder crear soluciones, ¿sí? Como lo comentaba con ella, soluciones que al fin y al cabo estamos en una empresa o estamos en un negocio propio o queremos hacer un emprendimiento, y a veces necesitamos hacer cosas, y la idea es si tenemos alguna herramienta que la podemos tener cerca y podemos sacarle provecho, bueno, vamos a usarla. Entonces, aquí vengo a hablar de un enfoque de mi persona para automatizar procesos, ¿sí? Llámese si vas a crear algo, si vas a utilizar Excel de una manera distinta, esto es la idea. Entonces, en estos minutos, espero yo hablar aproximadamente como una hora, poder mostrarle mi punto de vista de cómo yo utilizo Visual Basic para Excel y lo que yo hago. ¿Sí? Cualquier cosa, pueden escribir allí preguntas, podemos conversar tranquilamente, porque la idea de esto es una breve conversación. Entonces, comenzamos. Y una de las cosas que yo estuve averiguando allí, y ahorita que está de moda todo el tema de la inteligencia artificial, comencé a investigar y bueno, me encontré que
el 70 al 80% de los humanos realizamos tareas repetitivas, ¿no? Todo el tiempo hacemos como que lo mismo en nuestra vida personal, ¿no? Nos, todo el día nos levantamos temprano, nos bañamos, desayunamos, comemos y salimos al trabajo, ¿no? Esas son las cosas repetitivas que hacemos siempre. Pero luego, cuando llegas a tu oficina o llegas a tu trabajo, también comienzas a hacer cosas repetitivas, ¿no? Generar un informe, bajar la data, y de repente crear una factura o crear una cotización. Entonces, ¿por qué no utilizar las herramientas que tenemos a la mano para, bueno, sacarle el provecho como tal? Entonces, tenemos, y en este caso hablando de Excel, hablando del paquete de Office, obviamente tenemos más de un programa, o sí, un programa ofimático, Word, Excel, PowerPoint y demás, a nuestras manos. Bueno, básicamente yo estaría hablando hoy solamente de Excel y de un complemento o de, sí, pudiéramos decir un complemento que tiene desde hace mucho tiempo, que es el Visual Basic Application para programar. Pero entonces, si nos vamos a la hoja de Excel, ¿sí? Esta es la herramienta que por defecto siempre usamos, esta es la herramienta que cuando uno trabaja en una empresa, esto es lo que siempre vamos a estar viendo y nos soluciona mucho la vida, ¿cierto? Ahí aquí, la hoja de Excel, yo siempre la veo como esa herramienta que te permite hacer dos cosas, ¿no? O varias cosas. Crear data, almacenarla, procesarla y después dar de allí unos informes o resultados. Entonces, nosotros con Excel tenemos a disposición, o con la hoja de Excel tenemos a disposición dos cosas, ¿no? Una gran cantidad de herramientas, ¿sí? O zona de herramientas, donde tenemos copiar, pegar, cambiar de color, aumentar de tamaño las fuentes, insertar una imagen, muchas cosas podemos hacer. Otra cosa que también tenemos en Excel es que disponemos de una zona de trabajo donde ya entra la parte como lógica, ¿no? Donde ya sabemos que tenemos allí una serie de filas, una serie de columnas, donde podemos procesar información y de ella crear información nueva, ¿sí? Tenemos celda, tenemos rango. Entonces, imagínate, tenemos un conjunto allí de información que con una hoja Excel, para aburrirnos, bueno, ahí va a estar bastante difícil. Pero eso es lo que hacemos nosotros siempre en el día a día. Pero hay cosas que a veces no usamos, primero por desconocimiento o incluso a veces hasta por miedo. Entonces, hay una herramienta, o como les comentaba, el complemento que tenemos, que es el famoso Visual Basic Application, ¿no? Que lo tenemos disponible en nuestra pantalla, en nuestra pestaña de programador, y una vez que usted activa ese señor, bueno, ahí en verdad, y que lo diga Iden, y que lo diga aquí que está mi gran amigo David García, nos cambia la vida por completo, porque ya dejamos de ser un usuario pasivo. ¿En qué sentido? En que manejamos data, o esperamos que la data venga de un sistema para poder procesarla, sino que ya con estos nosotros podemos crear nuestra propia data, la generamos como la necesitamos o como la puede necesitar el cliente, y de allí pare de contar. Indicadores, informes y demás soluciones que le podemos dar. Entonces, mi intención hoy es poder mostrarle esta hoja de Excel, pero yo le preguntaba incluso a David, este lenguaje que se utiliza, el back-end, el front-end, en verdad que yo de eso desconozco ese tipo de lenguajes informáticos, ¿no? Pero esas son, yo veo como que la hoja de Excel, nosotros también la podemos utilizar como un emulador a un programa para que nos resuelva algo, ¿sí? Imaginemos que queremos hacer, no sé, simplemente un facturero. Ah, bueno, lo podemos hacer con la hoja tradicional de Excel, llenas de filas, llenas de columnas, o podemos utilizar a la hoja de Excel como un depositador de información, pero que la interfaz gráfica venga de unos formularios. Entonces, cuando entramos al mundo del Visual Basic Application, ¿sí? Entonces, allí es donde comienza uno a convertirse en un programador, por lo menos en mi caso, que no lo fui de manera, digamos, profesional como tal, a lo que yo estudié mucho. Ahora con esta herramienta me cae como que anillo al dedo, porque de las cosas que yo aprendí en la universidad, esto para mí es la PlayStation 5, donde yo me siento a inventar, a descubrir, a ver en YouTube cómo se hace,
porque muchas de las cosas que nosotros, o por lo menos en mi caso, que yo he hecho, no las sabía, no tenía ni idea, pero con todo este avance de las redes, YouTube que ahora está en su máxima expresión, bueno, podemos sacarle provecho. Una cosa es ver YouTube o ver cualquiera de estas herramientas para saber cómo se hace y que yo solamente copy paste y lo haga, a investigar cómo se hace y ahora esto que está aquí, cómo lo haría yo para adaptarlo a mi necesidad o incluso a la necesidad de un cliente. Entonces, cuando hablamos de Visual Basic Application, ¿sí? Esto es, yo lo veo como el complemento que tenemos disponible en nuestra hoja de cálculo. Les repito que esto es como que mi visión, mi manera de pensar de esta herramienta y cómo yo la uso. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿qué es eso? No, para aquellos que no tienen la oportunidad de repente trabajar con él, sí, eso es un lenguaje de programación que se utiliza prácticamente para automatizar tareas, ¿sí? Es aquel copy-paste o aquel, sí, básicamente creo que esa es una de las funciones que más utiliza uno es copiar información que está en otro lugar y traerla para acá, ¿no? Entonces, con el lenguaje de programación, con las famosas macros, no solamente o solamente darle clic a un botón, podemos ahorrarnos mucho tiempo solamente dándole un clic, ¿no? Entonces, para eso, digamos, está, o una de las funciones principales de este Visual Basic Application es automatizar tareas. Ah, él utiliza un conjunto de scripts, ¿no? Sí, ¿y qué es un script? A mi manera, es un conjunto de instrucciones que se utilizan para ejecutar una acción, ¿sí? Ah, entonces ya aquí entra como que la parte lógica y bueno, digamos que en todos los procesos siempre está esa parte lógica, ¿no? Si tú tienes sed, tú vas a la nevera y tomas agua, ¿sí? Eso es algo como lógico, ¿no? Si tienes hambre, vas a la cocina y te preparas algo para comer. Bueno, yo pienso que los programas son así, ¿no? Los programas son así, tienen que tener una serie de elementos para que ejecuten una acción. Ahora, ya cuando estamos ya dentro de Excel, nosotros vamos a tener como que varias herramientas a la mano y entre unas de ellas son los formularios. Yo los formularios los veo como esa ventana que no, nosotros podemos crear allí, incluso hasta el propio Windows lo podemos hacer desde unos formularios. Pero los formularios, más allá de también de que las cosas sean bonitas, también nos permiten a nosotros tomar los datos, incluso a veces como lo necesitamos, y tratar de disminuir lo que sería el margen de error, ¿no? Porque utilizamos condicionales, utilizamos una serie de cosas que también la usamos en la hoja de Excel. Pero a mi manera de pensar, siento que con los formularios le damos como un toque más profesional cuando lo usamos. Entonces, cuando utilizamos nuestro formulario, utilizamos una interfaz gráfica, ¿sí? Que hace que el usuario se sienta más cómodo que de repente el ver una hoja de Excel con unas celdas y que de repente tengas que colocar la información a cuando se lo muestras en un formulario y que obviamente tiene una interfaz gráfica bastante amigable. ¿Ya? Bueno, Así que estén atentos. regreso. ¿Me escuchan? Ahí está John de vuelta. Sí, sí, te escuchamos, John. Ok, Deje bueno, disculpe compartir allí que hubo pantalla. ahí una leve intermitencia allí en el Excel, perdón, en la red, pero bueno, ya retornamos. Déjenme compartir nuevamente la pantalla. ¿Me confirma si la ven, por favor? Sí, la vemos, John, la vemos. Perfecto, Confirmado, sí. perfecto. Bueno, disculpen allí que hubo allí esa caída de la red. Entonces, bueno, como les comentaba, hablaba sobre los formularios. Entonces, aquí la idea es ponérsela de alguna manera más amigable al cliente y que con nuestro formulario nosotros podemos crear muchas cosas porque sacamos una ventaja de tener una interfaz gráfica bastante amigable, a mi manera de ver, ¿no? ¿Qué tenemos disponible en los formularios? Bueno, tenemos una serie de campos, tenemos botones, tenemos listas, que hace que la interacción con el usuario sea mucho más sencilla, ¿sí? Mucho más fácil. Es mi manera de pensar que cada vez, y se los digo porque cada vez que hablo con unos clientes que les vamos a hacer algo y tú le nombras que se lo podemos hacer en Excel, ellos a veces piensan, no, pero es que me vas a poner
a investigar o a ver esas celdas tan chiquiticas. No, mire, se lo vamos a hacer de esta manera. Y cuando comenzamos a mostrarles formularios, o incluso cuando ya les muestras el programa, ellos dudan en que le estás mostrando un Excel y piensan que le estás mostrando otra plataforma. La idea con esto es decirle, mira, tienes Excel allí, tienes esta opción y para que se te haga más fácil, la puedes usar tranquilamente. Es como lo comentaba al principio, aprovechar los recursos que tenemos disponibles. Entonces, ya vimos que tenemos allí unos formularios, tenemos una serie de elementos y tenemos otras cosas como módulos, ¿sí? Que los módulos como tal son aquellas cajitas, ¿sí? Que nos permiten almacenar allí una serie de códigos para que luego hagan una acción, ¿sí? Mire que por lo menos en el caso de la hoja de Excel, cuando nosotros vamos a querer hacer algo y tipeamos en el teclado un 1 o la letra A o la letra B, ya comenzamos allí a convertirnos en programador dentro de una celda, porque comenzamos a crear información en la barra de herramientas y lo que tú hagas allí, digamos, en ese espacio, eso incluso puede convertirse en un módulo porque comienza a recibir instrucciones para luego darte resultados. Como les comentaba, mi manera de pensar. Entonces, en el caso de Visual Basic, tenemos unos módulos donde tenemos esa opción e incluso tenemos dos tipos de módulos. Yo el que más uso es el módulo de códigos, porque allí de alguna manera puedo crear rutinas donde coloco algunos códigos que después los puedo llamar desde un botón, ¿sí? Desde un formulario o desde el mismo formulario y con el mismo botón puedo crear los códigos directamente allí. Hay módulos de clase, ¿sí? Que por lo que estoy investigando te permite hacer lo mismo, pero te permite definir objetos personalizados. Yo realmente con los módulos de clase no lo he trabajado, ¿sí? Yo siempre trabajo con los módulos sencillos o los módulos de código que me permiten a mí solucionar cosas. Incluso lo bueno de esto es que ahora yo estaré como que investigando un poco más de qué se puede hacer en ese módulo de clase a ver cómo le puedo sacar una utilidad. Entonces, continuamos con las cosas que utilizamos en Visual Basic, ¿sí? Y nos encontramos con unas variables, ¿sí? Las variables creo que siempre han estado presentes en nuestras vidas. Incluso yo le comentaba a mis hijos en estos días que estamos haciendo una tarea de matemática cuando me decían, papi, es que tengo que sumar A más B. Y yo, bueno, mira, desde pequeño estamos viendo las variables y de repente hasta no nos dimos cuenta. Y mira que ahora en estos programas y en estas plataformas seguimos utilizando las variables, ¿no? Y por lo menos en el caso del Visual Basic, yo las variables las veo como que esa letra o ese texto que incluso puedes crear, puedes guardar información allí y como nos lo dice aquí en el concepto, que es un espacio en memoria reservado para almacenar un valor, ¿sí? Yo lo veo como que, puedo generar una letra o un texto y a eso le agrego un valor y que cuando yo vaya a llamar a esa o quiera ejecutar alguna operación, incluso ya le puedo dar o puedo utilizar ese nombre que ya está reservado allí, un valor. Por ejemplo, puedo guardar algo que quiero utilizar mi número, entonces utilizo DIN, que estuve investigando, DIN es la dimensión que le doy yo a esa variable. Mira que puedo poner cualquier carácter o cualquier letra, en este caso puse aquí mi número, y lo declaro que ese valor es un valor entero. Entonces ya yo incluso puedo utilizar en Visual Basic que mi número lo puedo sumar con un segundo número utilizando letras y que allí se almacena un valor de un tipo entero y luego me da un resultado. Entonces mira las cosas que como lo veo yo, incluso hasta pierdo el miedo cuando me meto en este mundo porque ya me convierto como en un programador a pesar de que no lo soy profesionalmente, pero apasionadamente puedo utilizar todas estas herramientas que tengo disponibles para seguir creando. Entonces, entender un poco como que todo lo que tengo disponible para seguir usando esta herramienta como que la mejor manera posible, ¿no? Exprimirla al máximo. Luego, una vez que todo esto que le expliqué, mire que estas son cosas que nosotros utilizamos en Visual Basic Application, pero hay algo, incluso mi amigo Aiden creo que lo has venido tocando en varios puntos. Este es como un lenguaje que se utiliza en programación, ¿cierto? Aiden y David, que me pueden corroborar allí, que son expertos en el área.
Aló, ¿me escuchan allí? Sí, bien o David. Sí, te escucho. No Sí, entendí la pregunta, disculpa. que este lenguaje, el CRUD, ¿sí? Se escucha mucho en el lenguaje de los programadores, ¿no? Que tiene un significado. Ah, sí, sí, sí. Es el usado para registrar, eh, editar, eliminar, que es el CRUD, que es el para, sí, manipulación de datos. Exacto, Sobre todo lo que se hace, de hecho, es más visto en SQL, ¿no? ¿ok? Pero lo hemos más usado también para usarlo también en Excel, en Exacto. programación. Entonces, a donde voy con esto, gracias, David, es que mira algo que se utiliza en una dimensión grande, como es ser un programador, pero es que en Excel nosotros hacemos algo parecido, porque con las siglas en inglés de esta palabra CRUD, la C es de crear o create, ¿sí? Es agregar nuevos datos a una base de datos o a una tabla, ¿sí? Y nosotros básicamente eso lo hacemos en Excel, ¿no? Cuando nos sentamos o nos posicionamos en una celda, y colocamos el uno o colocamos la A, ahí ya estamos agregando datos. Luego viene digamos, el significado de la R, que es read o leer, es lo que nos permite consultar y visualizar datos existentes en la base de datos. Bueno, cuando nosotros escribimos en la celda, completamos una oración o agregamos un valor o algo, bueno, ya lo estamos creando y lo estamos leyendo, ¿correcto? Luego, el significado de la letra U por el update o actualizar. Bueno, básicamente cuando nosotros estamos en una celda y le damos doble clic o le presionamos F2, comenzamos a modificar lo que ya está escrito. Y por último, el delete o el eliminar, ¿sí? Es el que nos permite borrar la data que está presente en una tabla, o en este caso en una base de datos. Entonces, si vemos que en este mundo de programadores esta, este significado o esta palabra como tal, bueno, nosotros en Excel lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Pues nosotros creamos, leemos, actualizamos y eliminamos data de nuestra tabla. Entonces, mire que no estamos muy lejos, ¿no? No estamos muy lejos de lo que se hace en una programación. Claro, a nivel ya grande, los programadores utilizan esto para ya manipular información y desarrollar software. Aunque sabemos que Excel no es una base de datos, bueno, pero puede funcionar siempre y cuando a dónde la vamos a utilizar. Y esta pregunta es muy frecuente, ¿no? Incluso esta pregunta me la hacen muchos los clientes, que si Excel puede funcionar como una base de datos. Si estuvimos viendo que hay ciertas acciones y ciertas funciones que se hacen en Excel que se parecen mucho a una base de datos, mis respuestas son, digamos, dependiendo del negocio o dependiendo del uso que se le vaya a hacer, yo les comento cuáles son nuestras limitaciones que tenemos en Excel, ¿no? Primero y principal, el tema de la cantidad de datos y cada vez que tenemos más datos, se nos pone más lento el Excel, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí una limitante en cuanto a espacio y a velocidad y sin obviar que también tenemos un tema de seguridad. Entonces, si viene una empresa grande, por poner un ejemplo, Coca-Cola o Pepsi-Cola, y nos va a pedir un programa de Excel, o sea, básicamente sabemos que no es la mejor manera por todas estas limitaciones que tenemos. Pero ¿qué pasa si en Excel tenemos la oportunidad de crear algo súper sencillo, que de repente yo estoy montando un negocio en mi casa, o no sé, tengo mi estacionamiento y lo quiero alquilar para guardar carros o guardar motos? Bueno, yo puedo utilizar Excel de una manera sencilla porque la puedo utilizar como una tabla para no llamarla base de datos, la puedo utilizar como una tabla simple y fácil para guardar información, digamos, en este caso bastante pequeña, y que al final me va a poder a mí enseñar incluso a en un futuro poder solicitar un programa a un programador y ya sé qué le puedo pedir. Porque básicamente Excel me sirve como ese emulador e incluso para yo poder generar un hábito de cómo poder usar un programa. Porque Excel, a pesar de que es una hoja de cálculo y suele pensar uno que está hecho para contadores
o para programadores, bueno, cualquier persona que tiene un negocio lo puede usar. Con Excel, digamos, una de las principales reglas es poder llevar como que administrar bien lo que tenemos y ser ordenado. Porque si tenemos esas dos cosas, yo diría que con Excel podemos sacarle mucho provecho. Entonces, con todo esto que está aquí, quiero terminar con esta frase aquí en esta pequeña presentación que les hice, que nosotros siempre podemos, o siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Si nosotros tenemos nuestra hoja Excel y la tenemos para guardar datos, bueno, ¿por qué no la podemos utilizar de una manera distinta e incluso hasta para poder crear datos? Entonces, les quiero mostrar ahorita, digamos, un ejemplo de mi día a día. Como les comentaba al principio, yo me dedico a la consultoría y yo me dedico a sentarme con clientes, a buscar, tratar de solucionarle cosas como, mira, es que tengo aquí una data y cada vez que la solicitamos o la queremos hacer, nos sale mal, nos sale con error y esas cosas. Bueno, podemos utilizar Visual Basic Application, podemos utilizar un formulario para poder solicitar esa misma información de una manera distinta. Entonces, con esta, digamos, pequeña presentación o esta pequeña introducción, quería mostrarle un poco lo que yo veo, de alguna manera, el uso de utilizar Excel y asociado con Visual Basic Application. No sé qué opinan. ¿Quién tiene algún comentario distinto que de repente lo ve como que no, es que pasa que Visual Basic es difícil porque eso solamente para programadores? Yo diría que solamente deberíamos tener es un poquito de lógica y un poquito de qué es lo que queremos hacer para poder de alguna manera sacarle provecho. Aiden, no sé si vas a decir algo. Gracias, John. Muchísimas gracias. Muy clara la explicación, John, para las personas que quieren entrar ya en la fase de desarrollo de la programación o de intentar automatizar algunas cosas. Ya, yo lo utilizo Visual Basic hace más de 10 años. Ya cada vez vamos avanzando más en las cosas que se puedan hacer. Anteriormente solamente utilizaba en el mismo Excel como base de datos. Ahora ya migramos a Access, migramos a la nube desde Visual Basic. Entonces, pero todo parte de la lógica. Para mí, Exacto. el tema más importante, sin importar el nivel de conocimiento que pueda tener dentro de Excel las personas, es que deben dominar la lógica. ¿Ya? Y dentro de eso está el tema de las funciones lógicas, ¿no? El si, el y, el or, el XOR, tantas funciones que han salido hoy en día que facilitan muchísimo poder resolver tantas condiciones que se colocan para hacer cálculo de comisiones, de descuentos, pero la base está siempre en la lógica para entrar al mundo de la programación. Para resolver cualquier fórmula, cualquier cálculo, siempre está la lógica. ¿Ya? Exactamente. Para mí hay dos cosas importantes dentro de Excel que la gente debe conocer, que es como le decía, la lógica, y otro es el tema de las referencias. El tema de referencia y lógica, esas dos combinadas, ya todo lo demás es fácil. Por más que hoy en día hay las herramientas de Power Query, Power Pivot, Power BI, que obviamente que no es parte de Excel, está muy aparte, pero nació de Excel, ¿no? El Power BI. Pero Exacto. si nosotros tenemos comprendido toda la parte de la lógica, ya, todo lo demás es más simple entenderlo. Porque si nosotros ya queremos aprender la lógica en herramientas más robustas, se lo puede ver complejo. Entonces, Exacto. lo que yo recomiendo son esos dos temas. Funciones lógicas, el tema de las referencias, y es lo mismo, solamente que en Visual Basic, obviamente en Application está toda la parte de la sintaxis, palabras clave, la terminología está en inglés, no existe lenguaje de programación en español, al En menos yo no español. conozco, todo es en inglés, pero siempre es lo mismo, ¿no? Un if siempre va a ser lo mismo, entonces no va a cambiar en ningún lenguaje, ¿ya? Exactamente. Entonces, gracias, Ron, por tu tiempo. Si quieres hacer alguna aclaración, si David quiere comentarnos algo, los escuchamos.
Eso. Estuvo excelente la presentación. Ajá, ahí le doy. David, ¿puedes ahí hablar allí para hacer tu comentario? Ah, sí, bueno, muy acertada al inicio, ¿no? Tiene sentido lo que dice cuando las personas tienen algo de programación en su vida, ya sea tareas repetitivas, ¿verdad? O el ejemplo que pusiste sobre la matemática, ¿no? Usando las variables. Sí, Todo en nuestra vida tiene algo de programación. Nuestra vida tiene algo de programación. De hecho, uno se programa para asistir a un sitio, ya estima qué hora tiene que levantarse, el tiempo que le va a tomar prepararse, el camino que debe recorrer, llegar. Todas esas cosas tiene que ver un poco de la programación, ¿verdad? Nuestra parte biológica tiene que ver la programación. Y ahora en la parte de lo que es nuestro trabajo tiene también que ver la programación. Por lo menos nosotros que iniciamos, lo digo personalmente, que inicié con Excel ajá, y sigo amando Excel porque es una excelente herramienta. Cuando hacíamos archivos con fórmulas y demás, teníamos que entender la lógica, ¿verdad? tal cual. Porque no es que vamos a hacer un archivo Excel simplemente por hacerlo sin que este tenga una parte lógica. Tenía que hacerlo porque había que aplicar condiciones, fórmulas y demás. ¿Me entiendes? Entonces, la parte de la programación todos en esencia lo tenemos, forma parte de nuestra vida. Y el hecho de usar Excel, estamos plasmando ese conocimiento, esa esencia que tenemos nosotros. Y ahora que estamos usando Visual Basic en Excel, lo entendemos mucho mejor porque ya nuestro, repito, nuestro ser está esos fundamentos, la parte de la programación. Y entendemos mucho sobre la lógica y lo podemos aplicar. Y me gusta mucho lo que dice sobre el tema de la lógica porque sí, para mí también el tema de la programación está más orientado al tema de la lógica, pero también está la parte de las condicionales. Todo es Exacto. condiciones también. Todo es condiciones. Si esto es así, hazlo de esta manera. Si lo otro es así, hazlo de esta manera. Entonces, eso tiene también que ver con el tema de la programación. Tal cual. Muchas gracias, David. Incluso, no sé si alguien tiene otro comentario. Eh, yo creo que hoy en día, así como hay conectados en este momento en, en el taller, John, Ajá, eso no es perder tiempo, es una inversión que aprendemos y por más que conozcamos, siempre hay algo más sí, señor. para, para poder aprender. Entonces yo lo llamo eso inversión de tiempo, ya, inversión de tiempo. No importa si es diseño, es teoría, es, eh, es conceptos, no interesa, pero siempre está alimentando nuestro día a día y Excel hoy en día es parte prácticamente de la vida sin importar qué cargo, qué trabajo hagas. Más aún, al menos acá en Bolivia yo he visto que para entrar a un nuevo cargo, a un nuevo trabajo, están tomando examen, ¿ah? Están tomando examen de tablas dinámicas, de Excel avanzado, de Power BI. Y para mantener el cargo también he visto que están tomando examen. Para ascender de cargo también he visto que están tomando examen. ¿Por qué yo sé eso? Porque la gente me escribe. Me Exacto. escribe para ayudarles a resolver, porque hay políticas de algunas empresas que lo dan un día o 2 días antes para que se haga eso y ellos lo defiendan en la postulación al cargo, cómo Exacto. hicieron, qué análisis hicieron. Otros los toman, si ya son trabajadores, los toman el examen en el instante durante unos 30, 40 minutos. Dependiendo de eso, pueden tener más posibilidades de poder subir de cargo o mantenerse. Entonces, el Excel no es ni un lujo hoy en día. A veces siempre yo pregunto en los cursos de cada 10 personas cuántos están llevando el curso porque quieren aprender uno o dos. Los demás son por obligación o por necesidad. Entonces, Exacto. es así, digamos, ¿no? Entonces, a todos los que están conectados es una inversión de tiempo. Y agradecerte a ti, John, por tu tiempo, por preparar el material. Yo sé que dar un taller no es de sentarse media hora, sino hay que dedicarle más tiempo. Sí. No, ahí en Bien, gracias, John. no, tranquilo. Esto es una manera, digamos, de poder expresar
un punto de vista, ¿no? Obviamente lo que yo digo aquí no es la verdad absoluta, pero es una manera de cómo yo veo las cosas e incluso cómo yo le saco provecho a lo poquito o a lo poco que sé, ¿sí? Por ejemplo, aquí Gilberto me comenta con un mensaje, me dice que sí, que Visual Basic tiene mucho de programación, ¿no? Algunos dicen, pero más al contrario es de lógica, ¿no? Porque la programación es de lógica. Yo les quiero mostrar aquí un ejemplo de cómo yo hago cuando voy a un cliente y le quiero ofrecer una solución. Sí, yo actualmente tengo alianzas con muchas personas, digamos, que son de gran referencia en Excel, como un Sergio Campo, una Carolina Andrade de Smart Pro, y ellos se encargan más que todo de crear contenido. Sí, ahí les mando un saludo cuando puedan ver este video. Ellos se encargan de crear contenido para que la gente aprenda más y le saque el provecho, ¿no? Pero hay gente que a veces, por temas de tiempo, no pueden a veces aprender, pero necesitan el programa y lo mandan a hacer. Gracias a eso, por lo menos yo tengo trabajo, porque muchas de las cosas que ellos necesitan hacer, lo pueden hacer en Excel, y algo que a veces es difícil es entender lo que la persona quiere, ¿sí? No es porque no sea programador, no es porque no tenga lógica. Yo siento que para todo lo que sería nuestra vida, tenemos que tener es una organización, ¿sí? O una administración, así como administramos nuestra plata, como administramos nuestro tiempo. Yo siento que con la programación es igual. Claro, con la programación, cuando ya entras a administrar, y hablamos ya de temas como, bueno, es que tengo que utilizar este código porque es más eficiente que el otro. Bueno, ya estamos administrando recursos, ¿sí? Cuando utilizamos una variable dentro de Visual Basic Application es porque estamos administrando un recurso. Entonces, mire cómo yo lo veo cuando yo me siento con un cliente que quiera hacer algo. Vamos a hacer una imaginación aquí ficticia de que alguien me pide un programa porque quiere generar un facturero. Entonces, claro, no es lo mismo que de repente yo me siente y le diga, ay, sí, es que yo quiero crear algo allí, puede ser incluso la misma hoja de Excel o puede ser un formulario. Ay, es que yo quiero crear algo allí porque yo quiero tener unos clientes, quiero tener unos servicios y quiero tener una factura. Entonces, cuando el cliente te está hablando así, en mi mente se está armando esto. Pero ¿cómo yo se lo muestro al cliente así? Ah, bueno, nos sentamos, nos vamos a tomar un café, agarramos un papel y una hoja y comienzo a armarle el boceto. Esta herramienta que le estoy presentando aquí se llama Draft.io, que lo que me permite a mí es crear, incluso yo esto antes lo hacía en PowerPoint, y bueno, era un poquito tedioso porque bueno, tenía aquí que seleccionar las cosas o de repente me sentaba con papel y lápiz y comenzar a dibujar. Pero ¿qué pasa si la persona estaba en otro país? Ya no podía utilizar el papel y lápiz, ¿sí? Entonces tenía que buscar estas herramientas que tenemos disponibles. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago es, bueno, si ya usted sabe lo que quiere o tiene una idea de lo que quiere, bueno, vamos a plasmarlo aquí. Entonces, como les comento, no soy programador, pero hago el juego, ¿no? Hago la emulación de que, bueno, ya sé o creo lo que necesitas. Entonces, tú vas a necesitar un formulario que lo podemos denominar un menú, donde vas a colocar un botón que cuando tú lo toques, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, vas a tener un botón que cuando tú lo toques, vas a poder ir a un formulario donde vas a comenzar a agregar una información. ¿Qué tipo de información? Bueno, primero le estamos dando una idea. Entonces, ya una vez que tienes unos datos almacenados, tú quieres hacerle una consulta. Entonces, generamos una lista, ¿no? Miren que desde el principio yo lo veo como estoy programando algo que voy a hacer y no he hecho ni siquiera o no he colocado ni el primer código, ¿sí? Lo único que estoy es jugando de manera literal es con la imaginación y ver cómo yo le voy a hacer o qué le voy a proponer yo a este cliente. Entonces, este es mi primer paso. Mi primer paso, antes de llegar ya incluso a abrir Excel, yo me voy primero, necesito ordenar las ideas, necesito programar las ideas de qué es lo que quiero hacer y básicamente esto sería como una solución simple. Ah, bueno, mire, entonces usted necesita estos tres botones, necesita ese menú y que ese menú
con esos botones que están allí, cada vez que usted toca un botón de eso, lo lleve a una interfaz donde vas a colocar cierta información porque luego tú la quieres revisar. Y bueno, sin hablar que de repente cuando trabajamos o cuando nombremos factura, lo que se nos viene a la mente es, mire, eso que yo coloco aquí se puede imprimir. Ah, bueno, sí, sí se puede. Pero entonces mire que ya armamos como que todo un árbol allí, no sé, un árbol de estructura, donde ya yo le saco la idea al cliente de qué es lo que quiere, ya yo puedo mostrarle, bueno, mira, así podemos hacer y aquí avanzamos. Entonces, una vez que ya yo tengo la idea, yo tengo otra plataforma donde ya comienzo a darle vida a lo que hablamos al principio. Entonces, ya yo al cliente comienzo a mostrarle cómo se va a ver. Llame su programa si lo va a hacer en Excel o lo va a hacer en cualquier plataforma, pero ya le estoy dando una idea. Ya comienzo a utilizar iconos, ya comienzo a utilizar de alguna manera algunos botones, ya comienzo a trabajar con unos formularios que le voy a dar la idea de cómo va a ver su programa. ¿Esto qué le va a permitir al cliente? De ya tener como que las bases de lo que quiere y va a comenzar a administrar mejor sus ideas. Y cuando un cliente te administra mejor sus ideas, ya cuando tú vayas a sentarte a programar, o sea, ya no vas a estar en un ensayo y error. ¿Sí? Ceci, David, ¿vas a comentar algo hoy? No. No, perdón, disculpa. Ok, entonces, mira que todo lo que estoy haciendo aquí es literalmente dibujar algo que quiero hacer, ¿sí? Y que cuando ya el cliente, y ya se lo digo por experiencia propia, ve esto, dice, esto era lo que yo quería. Y les apuesto que en la mente todavía no lo habían dibujado, porque algo que pasa, por lo menos a las personas que nos dedicamos a hacer programas o a hacer informes y demás, cuando la gente te habla de datos, créame que por nuestra cabeza nos está pasando esto. Por lo menos yo en mi caso que trabajo con Dashboard, cuando el cliente me dice, es que te voy a mandar esta estructura porque yo tengo una columna que contiene fecha y la otra columna tiene los proveedores y la otra columna tiene los productos. O sea, ya yo con estas tres columnas, ya yo me estoy imaginando cómo va a quedar el Dashboard. Entonces, ya con estas herramientas, me permite yo tener una idea e irme entonces de lleno. En este caso, utilizo Excel como plataforma para poder generar mi programa. Entonces, una vez que ya definiste con el cliente te dice, sí, mira, aprobado, eso es lo que yo necesito, ya coordinas todo lo demás, tiempo, entrega, costo del programa. ¿Sabes? Yo comienzo literalmente a armar mi programa aquí y mire que yo comienzo a darle incluso el nombre a los campos, el nombre a los botones, porque esto es lo que sería, yo soy súper malo en la cocina, yo lo único que sé hacer es café, ¿sí? Y el café yo sé que lo hago con agua, azúcar y un poquito de polvo de café. Pero yo siento que cuando veo esto, yo me imagino que esto es lo que le pasa por la mente a un chef o a un músico cuando le entregan las partituras o le entregan los ingredientes y ellos dicen, ah, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, yo siento que con esto pasa igual. En mi caso, yo mismo lo estoy armando para luego sentarme, en este caso en Visual Basic Application, a crear. Incluso me ha pasado que ahora estoy prestando asesoría para hacer un programa que no lo voy a hacer yo. Yo me siento con el cliente, le organizo las ideas y luego viene el programador, le entrego esto y díganme aquí si no es más fácil para un programador o para alguien que hace programas que me entreguen la receta de lo que tengo que construir. Entonces miren cómo va más allá y todo esto con la finalidad de usar Excel al final, ¿no? En este caso con Visual Basic Application. Entonces, una vez que ya yo tengo ordenado mi idea, entonces yo me voy más allá, comienzo a ver cuáles son las hojas que voy a utilizar, cuáles son los formularios. O sea, en mi mente comienza a armarse un poco de cosas que voy a utilizar, que en este caso serían mis ingredientes. Entonces, una vez que ya tengo aclarado mi boceto, tengo aclarado mi pequeño programa, cómo lo voy a hacer, qué botones voy a utilizar, qué hojas de Excel voy a utilizar como una posible base de datos o una tabla que almacene información. Bueno, les quiero mostrar un pequeño ejemplo de lo que sale desde la primera visita. Con esta sería la segunda reunión de lo que se va a mostrar y ya yo pueda comenzar a armar lo que sería el programa. Entonces, ¿cómo comienza esto? Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo escriben
y yo lo puedo leer o lo pueden decir. Entonces, esto es una manera, mis estimados, de cómo John Escalante comienza una programación con su cliente para luego terminar aquí en esta hoja de Excel. Como todos lo conocemos, nuestra hoja de Excel, como se lo dije al principio, mire todo lo que tenemos disponible, tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestras cajas, nuestras columnas, nuestros rangos. Pero en mi caso, yo este señor solamente lo voy a utilizar para almacenar información. Porque cuando yo presiono al F11, ya yo entro en un mundo que es netamente, a pesar de que veamos aquí códigos y cosas, yo lo que estoy es organizando. Y miren la manera en que yo organizo, digamos, mi programa o digamos mi trabajo, que yo incluso comienzo a ordenar, vamos a ver si puedo ponerle aquí un zoom. A ver, repito un momentico. Miren que yo comienzo incluso a ordenar las hojas, ¿sí? Para que me haga más fácil, ¿sí? Yo vengo y le cambio el nombre a las hojas. La 001 para mí es la configuración, perdón. La 002 es una base de datos y así sucesivamente. Luego me voy con los formularios y voy agregando entonces, mira, este es mi formulario menú, este es mi formulario estructura. Los que han trabajado ya con Excel y con Visual Basic saben que cuando ingresamos un formulario, él trabaja de forma alfabética, ¿no? Igual las hojas trabajan de manera alfabética y con temas de números. Si yo pongo el 01 primero, ella se pone primero. Podrá ser, digamos, como que tedioso, pero si ya yo voy trabajando con una idea de que todo lo estoy ordenando, permíteme aquí un momentico. ¿Sí? Si ya yo voy trabajando con una idea de que todo lo quiero de alguna manera llevarlo, mira, yo me voy guiando con mi partituras o con mis ingredientes para que se me haga más fácil cuando ya vaya a este mundo. Entonces, para que tengan una idea, yo comienzo a ordenar mis hojas. Estas hojas que ustedes ven aquí es la que yo de alguna manera las tengo ocultas, porque yo esas hojas después comienzo a darle vida, ¿sí? Yo esas hojas, mira que tengo una hoja llamada configuración, donde quiero guardar cosas que sean de configuración. Después voy a utilizar una tabla, bueno, yo por defecto siempre le digo base de datos, pero el nombre correcto es una tabla, donde voy a guardar cierta información. Por ejemplo, en el caso de la base de datos cliente, bueno, yo le asigno a la hoja B de cliente algo que voy a guardar. Pero lo bueno de esto es que estas tablas no van a estar a la vista del usuario. Estas tablas van a estar ocultas y la interfaz gráfica que yo voy a utilizar son estos señores que están aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan del dibujito que hice al principio? Bueno, ya yo con esto, o sea, no tengo que estar inventando más nada porque ya sé lo que tengo que hacer. Incluso cuando ya le sé el nombre del campo, los nombres que le estoy dando atribución, lo único que tengo que asignarle a las variables, bueno, es el tipo de información que voy a almacenar allí. En este caso, cuando hablo de cliente, bueno, se supone que voy a guardar es una cadena de caracteres. Entonces, cuando voy haciendo mi formulario, incluso tengo hasta una estructura. Ustedes dirán, bueno, John está loco, sí, pero es que esta es la mejor, para mí, es la mejor manera de trabajar, porque mire que lo voy trabajando de manera, digamos, estructurada, ¿no? Por acá arriba pongo las variables que voy a utilizar, voy separando con comentario lo que estoy de alguna manera programando, porque cuando se me sucede un error, ya yo sé a qué parte o área tengo que ir. Y mire que todo esto que estoy haciendo aquí es un poco lo que vimos ahorita, ¿no? Utilizo mis módulos, utilizo mi formulario, utilizo todos los disponibles que tengo en mi formulario, todos los elementos, incluso nosotros podemos crear los botones que vamos a utilizar y los podemos ir guardando. Por ejemplo, si yo quiero de alguna manera generar un botón de regreso, yo tengo aquí digamos, como una librería interna, donde si yo quiero buscar un botón de regreso, ya yo lo tengo guardado. O por ejemplo, si quiero hacer aquí en un futuro un botón que me exporte esto PDF, bueno, ya tengo el botoncito aquí, incluso con el nombre, con el logo, y yo lo único que tengo que hacer es programar
o asignarle allí el módulo, el script, o dictarle las instrucciones para que haga lo que yo necesito hacer. Entonces, miren cómo comienza todo desde un boceto, y cuando ya tú llegas aquí, o sea, básicamente ya tienes todas las herramientas para que cuando usted ejecute, ejemplo aquí, en este caso, vamos a hacer el ejemplo aquí con este formulario de cliente, y yo quiero ejecutarlo, dígame si no es más fácil que el cliente ponga aquí su nombre, en este caso, Juan David, y miren que hasta que yo no termine de colocar el nombre, no voy a tener la opción de colocar el teléfono. Muy bien lo que me comentaba David, que también tenemos que comenzar a trabajar con esas limitaciones o esas condicionales para tener menos margen de error. Entonces, una vez que ya yo ponga aquí mi dirección, o sea, voy a inventar una aquí, ya yo tengo acceso al teléfono. Y cuando ya yo tengo acceso al teléfono, incluso yo puedo poner una condición o un condicional que solamente me admite números. Aquí, como no se lo he puesto, me pone letras, y nosotros sabemos que los números no deben llevar letras, deben llevar números. Bueno, nosotros podemos colocarle nuestro condicional para que solamente acepte números, y que cuando yo le dé clic aquí, ¿eh? Ya, pasa que como estuve colocando aquí unos códigos, probablemente me generó un error aquí. Vamos a ver. Me tapar aquí este comentario. Pasa que estuve probando con varios códigos aquí. Ok, me dice, ¿deseas guardar la información de Juan David? Sí. Y mire que yo lo guarda. Si lo vieron, de manera tranquila me guarda la información, pero la interfaz que estoy utilizando es mucho más cómoda. Obviamente, aquí porque se está viendo, digamos, todo el tras cámara, ¿no? Pero si yo agarro todo esto, voy a ponerle aquí un momentico, ¿sí? Si yo agarro y yo escondo todo esto, agarro mi zona de trabajo y la convierto o la emulo de que esto es un programa, escondo todo lo demás, porque de alguna manera aquí estoy depurando visualmente mi área. Y aquí, imaginémonos que este sería nuestra base. Voy a poner aquí un pequeño botón para emular que cuando yo le dé clic allí, me va a llevar al menú. Y rápidamente, déjenme poner aquí un botoncito. ¿Sí? Imaginémonos que esto, aquí yo le ponga inicio. Y miren que combinando lo que ya nosotros sabemos hacer en Excel, donde agarramos, ponemos estos señores aquí. Yo le decía a mis hijas que yo solamente utilizaba esto cuando ellos les mandaban tarea y hacíamos allí como que las casitas. Ahora imagínense todo lo que podemos hacer aquí. Le podemos dar estos efectos visuales que hacen parecer que fuera un botón, y que si yo me voy a un módulo y cargo, en este caso conexión, pongo aquí un script sencillito, subinicio, ¿sí? Y le digo, mira, yo lo que quiero es que me cargues a este señor que existe aquí, que se llama formulario, y me lo cargas. Punto show. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Le asigno a este señor aquí, de este libro, inicio, y para mayor seguridad, para que de repente nadie se esté paseando por aquí, yo vengo y agarro a esta hoja y la protejo para que nadie se esté metiendo con lo que no sea sino el botón. Yo toco el botón aquí y aquí se abre mi formulario, abres cliente, agrego un cliente nuevo, la dirección, bueno, mi estimado bien Bolivia, número de teléfono que ya lo sabemos, lo guardo, y que cuando yo quiera ver una información de IDEN, yo tengo yo un botón que me lleva a la lista, y se acuerdan, la tabla o la base de datos donde se almacenaba la información, ya la tengo aquí disponible. Y con esto me ahorro incluso que la gente vaya a esa tabla a cambiar algo que no debe, ¿sí? Y que sin querer borró el número que estaba al lado o borró la dirección que estaba al lado. La idea con esto es que utilizamos Excel de una manera distinta, nos apoyamos con
Visual Basic y dígame si esto no se ve mucho más cómodo, ¿sí? Mucho más agradable a nivel visual para el cliente. Entonces, mire cómo podemos utilizar ese complemento que tenemos disponible allí, ¿sí? Obviamente con la dimensión que toque, ¿no? Si nos toca hacer algo súper sencillo, sobre todo ahorita que todos estamos en una etapa de emprendimiento y de repente queremos tener una cosa, que de repente yo guarde mi servicio, entonces vamos a registrar los servicios. Ah, mira, es que yo tengo un tipo de servicio, yo doy asesoría. Ah, ¿y cuánto cuesta tu asesoría? Entonces ya tengo un programa donde yo puedo guardar, donde puedo poner mis costos, puedo poner mis notas, guardo y el día que quiera generar ese tipo de servicio, que era generar una factura, ya cuento con una lista y ya tengo algo aquí y que cuando la persona venga y te diga, mire, ¿qué es lo que haces tú? Y le muestres esto, ¿sabes? La persona va a decir, mire, ¿qué programa es ese? Porque ni por allí se va a dar cuenta que estás utilizando Excel. Entonces, este era mi punto de vista que quería mostrar ahí de cómo una herramienta que tenemos allí disponible, miren todas las cosas que podemos hacer, poder hacer un facturero, poder hacer todo lo que queramos y que obviamente, más allá de aquí a ver un poco de programación, es básicamente tener una idea clara que comienza de aquí, pasa para acá, dándole ya lo que quiero hacer y bueno, ya me siento aquí con Excel a generar mis códigos, a generar allí mi rutina. Todo esto que está aquí, Aiden, lo voy a compartir con, digamos, con ustedes, con el equipo. Voy a terminar de hacerlo porque para mostrarles un ejemplo con un programa, digamos, ya terminado, les quiero mostrar lo que puede salir de aquí. Este programa que les voy a mostrar ahorita es un programa que le hice a una persona aquí en Colombia, donde él estaba llevando su negocio a mano, en un cuaderno. Entonces, de repente, quería generar una factura, se le perdió la hoja exactamente donde tenía la factura. Ay, no anoté el último pago que me hizo, ahora no sé cuánto me debe. Entonces, utilizando la misma metodología que les mostré ahorita, podemos hacer un programa, digamos, bastante completo o bastante accesible, que de repente tú, mira, es que necesitas un usuario porque tengo un usuario administrador, o de repente la persona te dice, no, no, quítame eso porque yo soy el único que lo uso. Entonces, mire, le pongo un botoncito como se lo mostré ahorita, le genero allí un menú bastante interactivo. Sobre todo, hay personas que de repente les gusta tener botones grandes, que se vean las letras grandes, porque si pequeñitas no las entiende. Bueno, mire todo lo que podemos hacer con Excel, desde grabar un cliente, como le mostraba ahorita, tener mi listado de clientes y que el día de mañana este señor cambió de teléfono, yo solamente cambio aquí el 2, actualizo y me actualizó la información, ¿sí? Y tenemos toda la solución de manera práctica, que si voy a generar una factura, entonces me meto a donde voy a generar la factura. Si quiero ver un informe, aquí tengo todo lo que está pasando. Entonces, imagínense, todo esto parte desde conocer ciertas cosas que tenemos disponibles en Excel, pero todo sale aquí es partiendo de tener una idea clara desde este boceto. Ahorita tenemos a nuestro mejor amigo YouTube, Google, o tenemos a Aiden, tenemos a todas estas personas que nos aportan conocimiento y bueno, hagamos nuestro propio pastel con nuestros propios ingredientes. Cuando ven a ver, tenemos un programa que genera lo que nosotros necesitemos y lo mejor de todo es que también me genera todas estas carpetas y que al final, cuando yo quiera hacer, no sé, una factura, el mismo programa me genera la carpeta y me va guardando de manera automática todos los documentos allí para no tener un escritorio lleno de PDF. Y aquí está la factura. Y que cuando tú la quieras imprimir, de manera automática, incluso desde el programa, tienes que tener esta impresora conectada y ahí te sale tu factura a media carta si el cliente la quiere a media carta. Entonces, era un poco idea de hablar de todo este tema de Visual Basic, mira todas las cosas que podemos hacer y que esto es un aprendizaje, ¿sí? Esto es un aprendizaje donde todos los días aprendemos algo, todos los días queremos inventar cosas. Bueno, tenemos disponible todas estas herramientas
¿sí? Tenemos todas estas herramientas aquí, bueno, para dejar de ser ese programador, ¿no? Vamos a ponernos creativos. Y con lo poquito que sabemos, bueno, mira las cosas que podemos usar. ¿Qué les pareció? Gracias, John, muchas gracias. Está clarísima las explicaciones que hiciste. Más que todo, está muy bueno la metodología que hay que aplicar para al final no haya muchos errores, ¿no? El porcentaje de error sea en lo mínimo, Que sea lo porque a mínimo, veces exacto. nosotros creemos que el cliente quiere las cosas que nos imaginamos, pero así como tú lo documentás, digamos, lo tenés escrito ahí, lo mostrás al cliente, eso, y pasa esa fase ya del diseño donde ya está de acuerdo el cliente, entonces los errores debían ser mínimos en la implementación, ¿no? No, incluso, o sea que me Entonces, pasa algo ahí de mi disculpa, que el cliente interviene tanto en su programa que cuando ya tú se lo entregas, tú no necesitas explicarle cómo funciona, porque claro. Es prácticamente correcto, él lo hizo, ¿no? claro, es correcto, eso es correcto. Habría que, algunas cosas muy técnicas ya habría que capacitarlo, ¿no? Luego ya Exacto, sabe qué significa cada cosa, entonces está al tanto. Es muy bueno la metodología, John, eso es ser muy aplicado y además la documentación ayuda a que en el caso de que el cliente, digamos, hubiese dicho, no, esto yo no pedí, digamos, ¿no? En algunas cosas, pero aquí está, digamos, ¿no? Esto lo hemos cuadrado con usted, entonces lo podemos acomodar, pero ya eso aumenta el costo, ¿no? El costo tal cual. de la nueva, hoy en día es lo que se llama el CRUD, no lo he aplicado yo, pero dicen que el CRUD crece en forma de espiral, ya va en base a lo que vas avanzando, van cambiando las cosas. Es una metodología muy buena, según leí teóricamente, pero no lo he llegado a aplicar, ya, pero la que tú aplicas es más que suficiente para pequeños y medianos proyectos, ¿no? Tal cual. Funciona sin ningún problema. ¿No? Y que Eh, incluso estos programas después de Aiden, cuando ya la persona crea el hábito de trabajar así, ¿sabes? Ya las ideas le fluyen más rápido y ya luego lo que te va a pedir es un sistema, ¿sí? Y obviamente, ya tú como facilitador o como asesor, bueno, ya tú sabes que saltas al siguiente nivel y entonces ya tienes que utilizar otro tipo de plataforma, de repente entonces llamas a otros programadores, pero mira, todo lo que puede iniciar desde el boceto y obviamente teniendo esa administración de recursos, administración, porque al final y al cabo el cliente lo que quiere tocar es un botón para que le salga su factura y él pueda cobrar, ¿no? y además de eso, lo interesante es, John, que la primera vez tú puedes invertir un tiempo considerable en hacer ese boceto, ese diseño, y ya las otras veces las tomás ya como modelo y hacer algunas modificaciones, entonces invertiste tiempo, pero al final eso ya como está hecho por partes, agarras esas partes y ensamblas y haces otra presentación para un nuevo cliente, pero casi todos los proyectos en sí, en diseño se aparecen, ¿no? Tienen más campo, menos campo, más tablas, menos tablas, porque todo el que vende tiene producto, todo el que vende tiene cliente, todo el que compra tiene proveedor, todo el que vende tiene salidas, tiene entradas y el famoso inventario. Tal ¿Ya? cual. Entonces, todo gira en torno a eso, son lo básico que puede existir entre un sistema. Entonces, si tú lo tienes hecho eso, ya tienes, si ya lo has logrado consolidar bien, casi lo tenés resuelto para los demás clientes en tema de diseño, ¿no? Hay algunas modificaciones que cada cliente pide algunas cosas específicas, entonces eso hay que trabajarlo. Como Ah, alguien preguntaba en las redes hoy día, decía que ¿cuánto cuesta desarrollar un sistema inmobiliario? Y uno dijo, depende, porque yo desarrollé tres y los tres son distintos. Dijo. Ya, entonces, todo también, por eso es que hay el desarrollo personalizado, ¿no? Porque si hubiera uno solo que soporte a todos, entonces no es tan estándar, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que tú has hecho, Ron, en tu presentación, muy bueno. A ver si nos compartes, lo compartimos en el sí, canal, en el grupo, para que los demás lo puedan estudiar también, ¿no? Ahí lo sí, pones tu autoría y ya está. sí, incluso, como les comenté, la mayoría de estos códigos los conseguimos tranquilamente en YouTube. Pero una cosa es lo que consigas en YouTube, en Google, donde sea, pero una cosa es qué hago
con eso que conseguí y cómo lo utilizo, por lo menos en mi caso, que soy asesor para solucionar algunas cosas y automatizar. Bueno, todo parte de, bueno, vamos a ver, tenemos las ideas claras, porque incluso cuando ya tenemos las ideas claras, nuestro cerebro funciona mucho mejor. Imagínense no tener un bosquejo de lo que se va a hacer y que tengas que crearlo desde Excel. No, eso ya yo pasé por eso y en verdad que no es fácil ponerse a programar o a tirar código desde el principio para que cuando se lo muestres al cliente, el cliente te diga, no, es que eso, no lo que, eso yo no lo quería. Entonces, mira todo lo que nos podemos ahorrar, incluso administrando tiempo y después administrando nuestros recursos. Allí están mis redes, Aiden. Allí la idea con esto es que yo voy a seguir haciendo este tipo de actividades. Yo voy a compartir los códigos. Una vez que ya termine el programa en sí de la facturación, lo voy a compartir. Sí los invito, Aiden, que el 22 voy a tener una actividad con Excelinfo. Si me siguen en mis redes, allí yo voy a estar mandando las invitaciones. También la voy a mandar para que se la compartas al grupo, porque voy a hablar un poco más de esto, de lo que vimos hoy. Ya voy a hablar un poco de cómo se hace ese formulario, cómo pongo esa condicional y sacarle provecho a todo esto. David, ¿vas a decir algo allí, David? Bueno, felicitarte por la excelente presentación y la forma en cómo tú le hablas al cliente, porque una cosa que es bien difícil es poder entender al cliente o que el cliente nos entienda a nosotros, porque uno piensa en código y el cliente piensa en sus necesidades, pero no hay un lenguaje común. Tú lo estás haciendo con ese diseño, ¿no? De cómo van a hacer el bosquejo como tal, la estructura. Es decir, que tú haces un lenguaje en común para que tanto tú como el cliente lo puedan entender. Es la que te felicito por ello. Gracias, gracias. Aquí lo que se ve es pasión, es gana de mejorar las cosas y como lo decía en la frase de la presentación, ¿sabes? Siempre hay algo que hacer. Ese dicho que dice que ya todo está inventado, yo soy enemigo de eso, porque ya está inventado y tú lo puedes mejorar, ¿sí? Entonces, si tenemos esta herramienta que de repente alguien lo está haciendo directamente en la hoja de Excel y viene y le generas un formulario y que solo con 2 clics de manera más cómoda lo hace igual y es menos propenso a generar un error, bueno, nosotros lo van a agradecer toda la vida. Entonces, la idea es eso, ¿no? La satisfacción de que haces algo, la satisfacción más grande mía es que hago algo y funcione. Y si eso funciona y le soluciona algo a alguien, bueno, soy el hombre más feliz que existe a nivel de programación. Entonces, nada, síganme allí en las redes, voy a seguir compartiendo más información. Yo soy muy de laboratorio porque siempre estoy aquí en mi oficina pequeña, en mi casa, generando, pero como se lo comentaba Aiden, como se lo comentaba un poco a se me fue el nombre, David, mi intención es volcarme un poco más a lo comercial y apoyarme con toda esa gente que sabe mucho más que yo y que de repente les diga, mira, salió este proyecto y estos son los ingredientes y creería yo que va a ser súper más fácil de crearlo. Allí Freddy iba a comentar algo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, John. Muy interesante su presentación. Una consultita quería hacerle, cuando ocultó la hoja, la seleccionó todo, le dio clic derecho a ocultar, por ejemplo, ¿no? Y el cliente también puede verla haciendo clic derecho mostrar hoja, ¿no? Entonces yo en ese caso lo que hago es darle un poquito más de seguridad en la ventana de propiedades, le digo sheet very hide, ¿no? Que lo oculte Sí. de manera más oculta. Sí, no, Ahora, allí lo hice solamente por temas de presentación, pero claro, tal cual como tú lo comentas, uno utiliza, digamos, sus propios seguridades internas y seguridad, entonces ¿no? super Lo, escondo la hoja, ¿no? No la sí, escondo, sino la super escondo. Válido, válido. claro, lo que no pude ver es cómo hace para mostrarla toda, porque mi versión, bueno, tengo la 2019, usted la mostró toda al mismo tiempo porque me deja mostrar una por una. ¿Es No, correcto bueno, o no? está la opción de que las seleccionas todas Ajá, y las muestras. No sé si es por temas de versión. Yo tengo la Office 365 ajá. y creo que la de 2019 se hace. Ahí está bien que es más No, No, no lo hace no John. deja, no lo deja. La 365 y la 2021 son las que están Ah, ok. actualizadas con Ah, esa no. opción.
Disculpen allí. Sí, correcto. Ah, ya, sí, por eso no me La funcionaba. 2019 no tiene ni funciones Ah, matriciales entonces, todavía la 2019. Ahí ya tienes un motivo 365 y para 221. cambiarte, Freddy, para actualizar. Sí, muchísimo. Sí, sí, eso estaba viendo, muy interesante, porque yo hacía una por una. ¿No? Y sin hablar, Bien, Sí, bien. y sin hablar inclusive de la que 365, la versión actualizada, ¿no? Porque hay versión donde uno compra licencia, pero de cada 6 meses o 3 meses le llega la actualización dependiendo cómo la compre. Esas inclusive a veces no la tienen, ¿ya? Ah, claro, No la bien. tienen inclusive ni esas, porque yo recién di una capacitación a una empresa acá en Santa Cruz y todos tenían 365, pero no tenían esa opción porque no estaban mm, actualizados con lo último. sí, importante Ya. y tener actualizadas las versiones. Bueno, ese es otro motivo más de tener las versiones actualizadas, porque también puedes disfrutar de un Buscar X, de un contar, ¿cómo es? De un único, bueno, de todas esas funciones nuevas que están saliendo allí, que solamente la tenemos disponible en 365. Entonces, eso es válido A ver, también. andate, John, a la ficha vista. Correcto. Ahí hay una opción que tiene la 365. Yo no sé quién compartió esa. ¿Lo tenías en la ficha vista? A En ver, el Excel. sí, déjame buscarlo aquí. Ah, es que tú estás corriendo la macro, ¿no? Sí, sí se ve allí la hoja, sí. No estamos viendo la hoja, estamos viendo el formulario Ah, perdón, de- déjame compartir nuevamente para mostrarte, porque yo tengo la versión Office 365 empresarial y en verdad no, tampoco la he explotado mucho, porque la he utilizado, digamos, con lo que ya venía trabajando con el Office 365 normal. Avíseme allí si ya ven. Ya, andate es que no estamos viendo la barra de opciones. Ahora sí estás abriendo uno Ahora sí. nuevo. Ajá, ahí avíseme si se ve. Sí, abrir la hoja nueva, libro nuevo. Ah, pero la hoja, no me voy a opción. Ahí está navegación, esa navegación es buenísima. Ahí, no, en vista, lo tenés ahí, mira, en la ficha vista. Sí, ahí está. Ah, ya sé lo que, déjame mostrar aquí. Tú hablas de esta de la de vista, ¿no? Que el tema de la navegación, el Esa tema navegación igual no la tiene las otras versiones, solo tiene la 365. exacto, sí, esta que está Esa aquí. navegación, estás en una hoja, ahí está, mira. Te muestra de todas las hojas, ¿no? Sí, Los objetos que estás ocupando en todas las hojas te da la opción de explorar de manera directa, no tienes que ir a buscarle panel por panel. tal cual. Ujú. Y bueno, y el tema de automatizar, que el automatizar también está disponible para esta versión, para todo lo que tiene que ver, ahí me ayuda David con todo el tema del App Sheet o Google Sheet, algo así, para que ya tú puedas crear script que funcione en un futuro en versiones de la hoja que tenemos en la nube. Entonces, son cosas Ya que funciona, tenemos. John, en la nube esto. ¿Cómo? Ya funciona en la nube. Ah, bueno, imagínate. Eso yo no lo he Sí, usado todavía. funciona en la nube. Pero imagínate todo lo que tenemos disponible, por eso es importantísimo el tema de las versiones, ¿no? Tener allí las versiones disponibles. Bueno, muchachos, no Sí. sé si hay otro comentario. Verdad que, bueno, les prometí una hora, sí, una hora y piquito, ahí estuvimos. Y bueno, esta es una de muchas cosas que se hacen, digamos, en este laboratorio y que yo aprovecho estos foros así para mostrar un poquito de lo que se hace y que bueno, en un futuro alguien después que sepa hacer muchas cosas mucho mejores, se pueda contactar conmigo y decir, mira, mira lo que estoy haciendo y bueno, yo busco comercializar ese producto también. Por mi parte, muchísimas gracias, John. No tengo más nada que por el momento que preguntar ni aclarar. Si alguien Perfecto. quiere decir, si no, finalizamos acá. Te agradezco tu Listo. tiempo Gracias, en verdad, y gracias esperamos Aiden las por el conversaciones. espacio, gracias allí a la gente que participó y bueno, que estén atentos allí, que siempre voy a estar inventando más cosas allí y tratando de invitar también a gente como David, igual como Aiden, que también saben bastante de esto para que cada día aprendamos un poquito más sobre este gran mundo llamado Excel. Chao, John. Gracias. Perfecto, se me cuidan y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.